Hermanos y hermanas, si estás visitando nuestro estudio bíblico por primera vez, bienvenido. Todos los miércoles por la noche estamos reuniéndonos para estudiar la palabra de Dios y esta semana vamos a continuar nuestra serie sobre la confesión de fe bautista del 1689. Y dado que han pasado 2 semanas desde que vimos la confesión, si se acuerdan, estamos viendo la introducción, la confesión, ya terminamos la introducción, ya vamos a ir más adelante. Es importante que tengamos una breve revisión de lo que hemos tocado. La Confesión de Fe Bautista de 1689 articula la posición doctrinal de nuestra iglesia, de Sevilla Chapel. Si tienes preguntas sobre lo que nosotros creemos, bueno, este libro responde a muchas de esas preguntas. Y al igual que los credos históricos de la iglesia, como el credo apostólico y el credo de Nicea, cuáles son confesiones de la iglesia histórica, de la iglesia primitiva en los primeros siglos, la confesión de fe resume también lo que creemos como cristianos, lo que creemos como iglesia. Es una articulación de nuestras creencias bíblicas cristianas. Y esta confesión fue compuesta por una gran cantidad de iglesias bautistas que se reunieron en Londres, Inglaterra, a lo largo de los años, y ha permanecido hasta el día de hoy como una articulación bíblicamente fiel de lo que creemos. Ahora, como mencioné en nuestra introducción, la confesión no debe ser tratada como igual a la Biblia en términos de autoridad e inherencia. No estamos diciendo que esto es nuestra fuente, no estamos diciendo que esto sustituye la Biblia. Es tanto el trabajo de los hombres como los varios comentarios bíblicos que están disponibles en la librería o en las tiendas de libros. Sin embargo, la confesión, tal como los catequismos, que son una serie de preguntas y respuestas que también se existe en el lado protestante, en las iglesias cristianas, no solamente en la iglesia católica, es una herramienta didáctica. ¿Qué significa eso? Es una herramienta para ayudarnos a aprender, sirve para enseñarnos, para ayudarnos a aprender lo que es que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre algunos temas en particular? Entonces, eso significa que la Biblia sigue siendo nuestra fuente principal. La Biblia es nuestro pozo de beber, es nuestra autoridad vinculante. Y la confesión es una guía para ayudarnos a entenderla y dirigir nuestros estudios. Y esta tarde comenzamos con el primer capítulo que se llama de las Sagradas Escrituras y vamos a ver párrafo 1. Y en este capítulo aprenderemos qué es lo que creemos como iglesia acerca de la Biblia, acerca de las Sagradas Escrituras. Comencemos leyendo el primer párrafo. Dice lo siguiente, y también está disponible, está ahí en la diapositiva. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, y aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después para preservar y propagar mejor la verdad, y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Ahora, la confesión fue escrita en una época en que el idioma inglés era un poco más complejo y sofisticado de lo que tenemos hoy en día. Y aunque tal vez no es un inglés shakespeariano como de Shakespeare, todavía se puede notar la diferencia entre un libro de Shakespeare y un autor contemporáneo. Y eso explica la estructura arcaica de la confesión, incluso cuando se traduce a otro idioma como el español.
pero voy a tratar de simplificar lo que dice cada párrafo para que podamos entenderlo mejor. El párrafo 1 establece que las Sagradas Escrituras, la Biblia, es nuestra única autoridad, ¿para qué? Para tres cosas: para el conocimiento salvador, lo que significa por el cual podemos conocer el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros; también para la fe, que es lo que nosotros creemos, nuestro sistema de creencias; y la obediencia, es decir, caminar rectamente en toda justicia delante de Dios, que es santo y justo. Y para esta oración inicial hay 4 versículos que se proporcionan como referencias. El primero es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 a 17, lo cual dice lo siguiente: Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora, en el versículo 15, el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a Timoteo, su hijo espiritual que ha adoptado. Y de hecho le dejó encargado una iglesia en Éfeso. Y revela en su carta que Timoteo fue criado con un conocimiento de las Sagradas Escrituras. De hecho, su madre, le enseñó y lo crió en las Sagradas Escrituras, o la palabra de Dios. Y que es a través de la palabra de Dios, es a través de las Escrituras, que ha aprendido de la salvación que es alcanzable a través de la fe en Jesucristo. Por supuesto, en este tiempo, en este momento, el Nuevo Testamento aún no se había completado, pero el Antiguo Testamento, junto con las porciones del Nuevo Testamento que se habían completado, era suficiente para que Timoteo en ese tiempo aprendiera del Evangelio, para que pueda saber acerca de Jesucristo y cómo Él cumple todas las profecías que hablan de Él en el Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 16, Pablo dice que toda la Escritura es, en el griego, exhalada por Dios o respirado por Dios, para la cual otra frase para eso sería inspirada. Eso es lo que encontramos en la Nueva Biblia de las Américas. No sé en qué está en la Reina Valera, pero es la palabra generalmente que se usa, inspirada. Toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, a lo largo de miles de años, había obrado a través de hombres designados por Dios para escribir la revelación especial de Dios. Ahora, si tienes una Biblia en la mano, ¿tienes alguien una Biblia? ¿Lo puedes como levantarla? Esa Biblia que tiene en la mano, esa Biblia fue escrita por manos humanas. No estamos negando eso. Y como tal, podemos decir que es un documento humano. Sabemos esto porque contiene varios géneros literarios, desde la narrativa histórica hasta la poesía, la profecía, las parábolas, etc. Se nota. Sin embargo, va más allá de ser un documento humano, porque detrás de los escritores estaba el Espíritu de Dios. Y debido al Espíritu de Dios, el texto está libre de todo error y falsedad en lo que relata y lo que revela. No hay un solo libro en todo el mundo como la Biblia. De hecho, la Biblia es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. ¿Y para qué sirve esta Biblia, esta revelación? Pablo escribe que es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, para instruir en justicia. ¿Y para qué sirve todo esto? Aquí Pablo escribe acerca de la suficiencia de las Escrituras en el versículo 17.
a fin de que el hombre de Dios, o podemos poner en la mujer de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Lo cual también significa cualquier cosa que hagas en esta vida. No solamente lo que haces en la iglesia, sino más bien lo que haces en la casa, lo que haces en tu trabajo, lo que haces en tu escuela, en todo. Ahora, Isaías, capítulo 8, versículo 20, es la segunda referencia que se encuentra en el primer párrafo. Y dice así: a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Cuando lo leas al principio, no lo vas a entender muy bien, no entiendes el contexto, pero voy a explicarlo. Cuando reconciliamos ese versículo con su contexto literario, con el capítulo 8, aprendemos que Dios está hablando a través de su profeta Isaías a su pueblo y está exhortando a su pueblo a consultar su palabra y a no a recurrir a los divinos y los brujos y la brujería de esa temporada, de ese tiempo, de esa edad. Y si alguien afirma proporcionar una palabra y dirección espiritual, si alguien dice, yo tengo una profecía, yo tengo una palabra, yo te puedo decir lo que va a pasar en el futuro, si no es de acuerdo con la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado, entonces es porque no hay para ellos amanecer. ¿Qué significa eso en el hebreo? Lo que significa es que no tienen luz en ellos, no tienen la luz de Dios. Al declarar esto, Dios le estaba diciendo a su pueblo que su palabra es suficiente. Y si corren detrás de personas que dicen cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, están corriendo detrás de personas que están llenos de tinieblas y oscuridad. Su palabra es suficiente. Su palabra es autoritativa y no hay alternativa a su revelación. Dios está diciendo, esto es mi palabra y no hay nada más fuera de mi palabra que tiene la misma autoridad. El otro pasaje que sigue es Lucas capítulo 16, versículos 29 a 31. Y de hecho es una parte de la parábola del hombre rico y Lázaro. Y si no lo conocen, lo voy a resumir. En esa historia que cuenta Jesús, el hombre rico va al infierno y el pobre Lázaro va al paraíso. Y antes que se murieron, el hombre rico le negó ayuda al pobre Lázaro y Lázaro se murió, el rico también se murió y ambos se fueron a diferentes lugares. El pobre fue al paraíso, que es decir, con Dios, y el hombre rico se fue al infierno. Y en esta historia los dos se podían hablar, se podían ver, y el hombre rico quería algún consuelo, quería algo de agua del paraíso, para ayudarle y traerle consuelo y confort en su estado infernal. Y Abraham dice que no se puede cruzar esa barrera. Y cuando el hombre rico le pregunta al padre Abraham que si podría enviar a alguien al mundo de los vivos para advertirles del infierno por venir, particularmente sus familiares, Abraham responde diciendo que si la gente no respondiera a la ley y a los profetas, entonces no responderían a tal manifestación milagrosa. Ahora, sabemos que tal conversación no podría haber tenido lugar, dado que hay una clara separación entre el infierno y el paraíso. Entonces no tratamos de imaginarnos cómo es esa dinámica entre los dos lugares y si se pueden hablar entre sí, porque no era el punto de la historia, del cuento, era una parábola, y una parábola simplemente es una historia, algo que se tiene que ver con la vida diaria, la vida verídica, y trata de comunicar un punto central para enseñar. Y Jesús esencialmente elaboró esta parábola para comunicar una verdad simple. El testimonio de la palabra de Dios es suficiente para el hombre y su salvación y su vida justa. Es suficiente. Finalmente, tenemos también Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En el versículo anterior, el apóstol Pablo
¿cuál es el autor de la carta a la iglesia de Éfeso? Dice que aquellos que no estaban en Cristo eran extraños y ajenos a Dios. Pero cuando fueron traídos a Cristo por la gracia de Dios, es decir, cuando fueron salvos por la gracia de Dios, fueron hechos ciudadanos del reino de Dios con el resto de los salvos, de los santos del pasado, presente y futuro, incluyendo a nosotros mismos, porque nosotros somos santos, no por nuestras obras, sino más bien por la justicia de Jesucristo. Pablo está hablando aquí de la iglesia y está diciendo que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. ¿Qué quiere decir con eso? Los cuales son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Toda la Biblia. Toda la Biblia. Y que Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, es la piedra angular. Intentan construir cualquier edificio sin un piedra angular, se va a derribar. Cristo es el centro de las Escrituras. Y si quitas a Cristo las Escrituras no tienen sentido. Cristo es esencial y es el enfoque. Entonces esa Biblia, que espero que tengan en sus manos, es el fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Es la fundación, es el cimiento. Es por eso que estamos teniendo estudios bíblicos, estamos aprendiendo de lo que nosotros creemos basado en la palabra de Dios, no basado en la opinión de los hombres, basado en la palabra de Dios, porque eso es nuestra fundación. Si queremos crecer como iglesia, si queremos edificar ministerios, si queremos edificar una comunidad que está centrado en Cristo, solo se puede hacer encima de la palabra de Dios. Podemos comenzar a apreciar mejor el significado y el peso de la palabra de Dios como la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Pero hay más. La revelación escritural de Dios, que es decir, la revelación bíblica, también es necesaria. ¿Qué queremos decir con la necesidad de la palabra de Dios? Voy a explicar. Cuando Dios creó el cosmos, lo cual incluye nuestro mundo y todo a nuestro alrededor, reveló su bondad, reveló su sabiduría, reveló su poder. Cuando pensamos en la complejidad del ADN del humano, cuando pensamos en esa alegría que uno siente cuando tiene a su hijo o su nieto recién nacido en sus manos, cuando uno piensa en el orden creacional y los tiempos y cómo todo es perfecto, como el sol sube y baja, vemos la bondad, vemos la sabiduría, vemos el poder de Dios en todo. Y esta revelación, lo que podemos llamar la revelación creacional, es decir, la creación de Dios, o la revelación general, es innegable. Lo cual significa que no podemos discutirlo, no podemos negarlo. Romanos capítulo 1, versículos 19 a 21, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, como Pablo dice correctamente, lo que está diciendo es que aunque todas las personas tienen el conocimiento de Dios, aunque todos conocen que Dios existe, que hay un Dios, han rechazado al Dios creador a causa de su pecado, y el pecado entenebrece el corazón del hombre. Podemos ver esto en el versículo 18, en el mismo capítulo de Romanos, en lo cual Pablo afirma que el hombre natural, es decir, el hombre que está perdido en su pecado, el hombre que no ha sido transformado por el Evangelio, el hombre natural, suprime la verdad de Dios por su injusticia, es decir, por su pecado, por su naturaleza pecaminosa.
El pecado no es solo un acto de desobediencia contra Dios. Tiene una influencia corruptora. Tiene una influencia que deforma la naturaleza del hombre, y esto también afecta su pensamiento, afecta nuestro pensamiento. Y como resultado de esta influencia corruptora, la revelación general de Dios, es decir, la creación de Dios y lo que podemos entender la revelación dentro de ella, es insuficiente para el hombre. ¿Cómo es insuficiente? ¿Por qué es insuficiente? Por dos razones. Primero, la revelación creacional de Dios, la creación de Dios, es insuficiente para guiar a uno a la salvación, porque solo revela la caída de la creación. Y es cierto. Vemos el mundo, puede ser por experiencia, puede ser por escuchar la radio, puede ser escuchando simplemente o viendo el televisor, escuchando las injusticias que está pasando, viendo el huracán que está destruyendo casas y vidas perdidas en Florida en su momento por el huracán Ian, escuchando diferentes cosas que pueden pasar, cosas causadas por la humanidad, cosas que es causado por la naturaleza. Vemos el mundo y podemos decir que hay algo mal con el mundo, con ello. En otras palabras, la creación aparece como necesitada de redención. Se parece como que necesita ser cambiado, restaurado. Sin embargo, no encontramos la respuesta en la creación en cuanto a cómo podemos ser redimidos. Podemos ver al mundo y decir, sí, hay algo mal con el mundo, sí, el pecado ha causado destrucción, pero nada en la creación me dice cómo me puedo reconciliar con Dios. Nada en el mundo me dice cómo yo me puedo salvar. E incluso si pudiéramos, nunca lo vamos a poder discernir debido a la segunda razón. La segunda razón es lo siguiente: la revelación general de Dios, es decir, la creación de Dios, siempre será mal interpretada debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Debido a lo que Pablo dice en el versículo 18 del primer capítulo de Romanos. Sin ninguna ayuda, nunca podríamos proporcionar una interpretación perfecta de la revelación de Dios en la creación. E incluso si pudiéramos, teóricamente, lo que pasa es que vamos a corrompir esa interpretación al rato que intentamos de transmitirlo a otro. Tal es la influencia corruptora del pecado. Es por eso que Dios proveyó su revelación bíblica, escritural, la única interpretación autoritaria de la revelación creacional de Dios. Que si uno quiere tener una comprensión verdadera del mundo y todo lo que pasa en el mundo, la Biblia es el único fuente que nos puede dar una interpretación correcta, una comprensión correcta. Era necesario que la revelación especial de Dios fuera escrita, y no solamente por la tradición oral, no solamente por cuentos que se repiten, sino más bien escrita para su preservación y para su avance. Era necesario que sea escrita para su preservación y para su avance. ¿Preservación de qué? Bueno, como bien dice la confesión, de la corrupción de la carne, es decir, de nuestra naturaleza pecaminosa. Segundo, de la malicia de Satanás, porque el diablo siempre busca destruir lo que es de Dios. Y tercero, y del mundo, es decir, el sistema mundial caído. No hace mucho tiempo, muchos años atrás, se ha hecho, durante el tiempo de la Ilustración, trataron de totalmente remover la Biblia de la vida pública, e incluso tenía la esperanza de quitarla de la vida privada. Y fue el ateísta Voltaire, un francés filósofo, que era bien hostil contra Dios, que pensaba que la Biblia ya se iba, podemos decir, caer de la moda. Ya no iba a estar de moda de leer, ya no iba a ser algo tan respetado, referenciado, iba a ser extinto como todas las obras religiosas del pasado. Y pues después de
su muerte y pasó algunos años, su caso se convirtió en un editorial donde se publicó e imprimió muchas Biblias para todo el mundo. Además, lo que vemos aquí también es en la revelación bíblica de Dios, aprendemos no solo de nuestra situación ante Dios, no solo nos da una comprensión de lo que está pasando en el mundo, sino también nos muestra los medios de salvación, cómo podemos ser salvos. Y me gusta cómo lo expresa la confesión. Por lo tanto, agradó al Señor revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. La revelación bíblica, la revelación escritural de Dios no sustituye la revelación creacional de Dios. Ambas se presuponen y complementan mutuamente. Por lo tanto, podemos decir que tanto la creación como las escrituras, como la Biblia, forman la revelación unificada de Dios. Si no teníamos excusa antes, ahora por más razón no tenemos excusa. Y de esa revelación aprendemos quién es Dios. De esa revelación aprendemos quiénes somos nosotros delante de Dios. Por qué las cosas son como son. Cómo podemos ser restaurados y cómo debemos vivir. O ponerlo de otra manera, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia revela todo eso. Y vemos los frutos de eso en la creación cuando vivimos bien delante de Dios. Una nota, cuando uno está viviendo bien delante de Dios, no significa que vas a vivir una vida perfecta. No existe una vida sin dificultades, sin persecuciones. Pero sí vas a ver el fruto de caminar bien y justo y recto delante de Dios. Finalmente, y esto es importante, el primer párrafo termina afirmando que las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la revelación escritural completa de Dios. En otras palabras, el canon está cerrado. Es otra manera de decir que nada puede ser removido o agregado de lo que Dios ha revelado. Y es por eso que no creemos en profetas o apóstoles hoy en día, no en un sentido especial. Nadie puede pararse y decir, así dice el Señor. Ahí está la puerta si alguien dice eso. Porque lo que el Señor ha dicho en su palabra es suficiente. Nadie puede pararse a hablar como tiene la autoridad de la misma Escritura. La Escritura es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Eso no significa que Dios no pueda hablarnos por su Santo Espíritu. Eso no significa que el Dios no puede ministrarnos a través de su Espíritu por su palabra. Pero lo que estamos diciendo es que la Escritura es suficiente. Es la revelación necesaria para nuestra vida. Y nadie puede hablar con la misma autoridad tampoco de los 12 apóstoles. Ellos fueron dados autoridad especial por Jesucristo mismo. El canon está cerrado. La palabra de Dios es suficiente. La Biblia que tienes enfrente tuyo es suficiente. No tienes que ir buscando a profetas o buscando a lo que está en los horoscopios, en los periódicos o en Google, a ver qué tiene el futuro para ti o lo que te parece mejor. Solo tienes que ir a la palabra de Dios, la Biblia. Como dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 2, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. A luz de todo esto, ¿cómo podríamos discernir el corazón de Dios en la entrega de su palabra? Porque deberíamos reflejar sobre eso. Bueno, en Proverbios capítulo 22, versículos 19 a 21, leemos lo que son las palabras reconfortantes de un Padre celestial que ama y instruye a su pueblo. Y dice lo siguiente, para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. No te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad, a fin de que respondas correctamente al que te ha enviado. Y lo que puedes hacer es eliminar las palabras cosas excelentes, reemplazarlas con todas las escrituras. Después podemos decir, no te he escrito todas las escrituras de consejo y conocimiento. Él nos ha dado consejo
y conocimiento para que podamos saber lo que es correcto y lo que es verdadero. Y se supone que vamos a vivir de acuerdo con ese consejo y ese conocimiento. Y si no, entonces tenemos que rendir cuentas a Dios. Además, Pablo también explica en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Y qué esperanza podría ser esa? ¿De qué está hablando Pablo? La esperanza de un mundo renovado por el Evangelio. Un Evangelio que salva y aplica primeramente a nuestras personas y luego al mundo. Luego a toda la creación. Y finalmente vamos a ver a 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 a 20. Que explica no solo la relevancia perdurable de la palabra de Dios, lo cual significa que todavía sigue hoy en día, que todavía es válido hoy en día, que todavía es relevante, que todavía aplica, sino también de su importancia primordial para el creyente individualmente, también para la iglesia en su conjunto. Y dice lo siguiente, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir Pablo? Que la Biblia no es la opinión de hombres. La Biblia es la revelación de Dios. Había un ejemplo, una ilustración que fue dado una vez por un apologista que se llama Josh McDowell. Y fue un experimento que de hecho sí rindió resultado y uno podría decir, sí, es cierto, que es diferente que es la Biblia en comparación a cualquier documento humano. Y dijo que podrías tomar unas 10 personas del mismo barrio, misma cultura, tal vez mismo lugar de nacimiento, misma edad, mismo idioma, casi todo lo mismo. Y lo puedes decir a cada uno que coge un papel y que escriba ese papel sobre algún tema controversial. Y al final vas a ver y vas a comparar. Y la pregunta es, ¿tú piensas que cada papel va a estar de acuerdo con cada uno? No, para nada. Diferentes opiniones, diferentes perspectivas, diferentes mentes. Y se toma la Biblia, que fue escrito por miles de años, a lo largo de miles de años, diferentes personas, sacerdotes, reyes, profetas, granjeros, todos que contribuyeron. Lucas, que fue el primer gentil, es decir, no judío, que contribuyó también a las Escrituras. Y desde el principio hasta el final busca algún tema controversial y no vas a encontrar ninguna contradicción. Encuentras una armonía que no se podría explicar. Y es por esa razón que la Biblia es tratada como algo diferente a todo lo que existe en el mundo literario. En la época medieval, los cristianos eran referidos por los paganos, más particularmente por los musulmanes de la época, lo cual también aplica hoy en día, como el pueblo del libro. Como el pueblo del libro. Es un término que debe usarse para la iglesia de hoy. Y conozco musulmanes que sí nos refiere a eso con ese término, que somos el pueblo del libro. Y debemos ser el pueblo del libro. O en otras palabras, somos el pueblo de la Biblia. Somos personas de la Biblia. Somos reconocidos, marcados, porque nosotros vivimos según la Biblia, creemos lo que enseña la Biblia, hacemos todo centrado en lo que dice la Biblia. Y no es una comprensión básica, decir que lo tomamos todo literal, sino más bien estudiamos, escudriñamos para saber sabiamente cómo aplicar lo que enseña la Biblia en los tiempos de hoy. Y con eso, mis hermanos, voy a terminar porque tenemos que tener nuestro tiempo de conversación y preguntas y respuestas, y voy a dejar el resto para más adelante. Y de hecho sí hay más para este capítulo sobre las Escrituras. Y me apasiona mucho porque me encanta este aspecto de la palabra. Yo tengo un amor para la palabra de Dios y yo quiero que ustedes también cultiven un amor para la palabra de Dios. Porque una profundidad que puedes pasar años y años estudiándole y todavía vas a ver que no los podido exhaustar.
tiene tanto para dar. Por ahora seremos en oración y luego vamos a dividirnos en dos grupos para las preguntas y respuestas. Padre Celestial, te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor, por el hecho que estamos aquí hoy en día, por tu gracia. Estábamos perdidos en nuestros pecados, totalmente destrozados, totalmente bajo tu juicio, no mereciendo nada bueno, como todo el resto de la humanidad. Pero en tu gracia y en tu misericordia nos sacaste de las tinieblas, nos traíste a la luz y a la verdad. Y aunque para muchos de nosotros todavía estamos aprendiendo y tenemos algunas dudas, tú sigues ministrándonos, nos sigues perdonando, nos sigues llevando de la mano a conocer la verdad y a vivirlo. Señor, te agradecemos, pero también te agradecemos por el don de tu palabra. Si no fuera por tu palabra, no estaríamos aquí hoy en día. Si no fuera por tu palabra, no seríamos salvos, Señor. Porque es a través de tu palabra que conocimos de tu evangelio. Y es a través de tu palabra que conocimos de ti, Jesús. Y de quién eres, y qué tipo de Dios eres, qué tipo de Padre eres, qué tipo de hermano Cristo eres para nosotros. Señor, te agradecemos por la palabra y pedimos perdón por tomar la palabra por sentado, por no dar la importancia que merece tu Biblia. Y Señor, yo estoy incluido en eso. Cada mañana mi primer pensamiento debería ser meditar en tu palabra, en algún versículo al menos. Padre, ayúdanos a cultivar un amor por su palabra, de no distraernos por las cosas de este mundo que nos quiere distraernos de la verdad y de la fuente que nos da vida y guía y dirección. Más bien que podemos estar firmes en el fundamento, siempre bebiendo del agua viva que tú nos das. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que bendigas esta iglesia, que bendigas a nuestros hermanos y hermanas, incluso los que no han podido venir hoy. Y pedimos, Señor, que nos sigas hablando por tu palabra. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dividir en dos grupos. Tenemos siempre...